Continuamos con el tema porque ahora vamos a pasar al análisis de los datos de inflación. Lo hacemos con la colaboración de James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco. Estimado James, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes esta tarde movida por cierto en la Ciudad de México. Así es, Víctor, muy movidos con el temblor, la llovizna, pero un gusto estar aquí contigo. Gracias. ¿Qué lectura tienes de los datos de la inflación general en noviembre, que a tasa anual rompe su tendencia a la baja después de 9 meses? Era de alguna manera esperado, pero si vemos los subíndices se tienen cifras mixtas, ¿no? Con una nueva disminución en la subyacente y un fuerte repunte en la no subyacente. Claro, efectivamente, este repunte era esperado. Aquí la buena noticia es que el rebote fue menos de lo anticipado, o sea, subió todavía unas centésimas menos de lo que el consenso de analistas traíamos. Y prácticamente todo se explica, o en gran medida, por el tema efectivamente no subyacente, que es ahí donde pues, hay menos control. Coincide, ya lo habíamos visto desde la primera quincena de noviembre, con la conclusión de este programa de subsidios que hay a las tarifas eléctricas en algunas ciudades del norte del país. Adicionalmente vimos algunos productos, sobre todo agropecuarios, que tuvieron un repunte interesante e importante, y esto en gran medida justifica el rebote y que veamos el incremento en términos anuales. Ahora, ¿por qué no fue tan fuerte, bueno, o en la magnitud como lo anticipábamos? Porque hubo algunas noticias positivas, que como bien lo comentas, la otra es la parte negativa. La cuestión positiva, y que lo hace mixto, es que algunos productos y servicios como televisores, computadoras, transporte, pues bajaron más de lo esperado por el tema de la campaña del Buen Fin, y esto ayudó un poquito a mitigar las presiones adicionales que estábamos observando del lado no subyacente. Entonces, en términos generales, esperado todavía este rebote. Hay que ver qué va a pasar en diciembre. Hay la posibilidad de que pueda volver a subir un poquito más, pero en términos generales, ¿qué hay dentro de los escenarios que la mayoría traemos, la mayoría de los analistas, incluyendo el Banco de México? Hay como comentamos, hay una nueva reducción en el componente subyacente que se desacelera por 10º mes consecutivo, está en su menor nivel desde octubre de 2021. El factor que está ayudando a mitigar las presiones es particularmente el rubro de mercancías, ¿no? ¿Coincides? Así es, o sea, lo vimos en esta segunda quincena de noviembre, pero trae efectivamente en los últimos 10 meses un retroceso significativo. Hay que recordar que llegó a tener cifras de doble dígito de inflaciones en términos anuales, este rubro de mercancías no alimenticias. Y esto es una muy buena noticia, que la parte subyacente siga bajando. Yo constantemente escucho que baja muy lento. No, pues no es que baje lento, la realidad es que el rubro subyacente está diseñado así. Sube despacio y baja despacio porque son componentes menos volátiles, a diferencia de los que estamos o los que tenemos en el no subyacente. Entonces, el hecho de que en términos anuales haya descendido de 5.30, 5.10 a 20 décimas es una muy buena noticia, porque aquí es donde vemos reflejado el impacto de la política monetaria. Sí, todavía se mantiene lejos de los objetivos que tiene Banco de México, pero la convergencia parece que se está logrando, y en ese sentido muy apoyado por estos temas de mercancías no alimenticias, e incluso la parte de alimentos, bebidas y tabaco, este rubro que también en su momento sigue siendo el de emergencia, pero tuvo incrementos anuales de doble dígito. Recordarán, a principios de año estaba una tasa arriba del 12%, pues ya ha descendido a la mitad de esos niveles. Entonces, digamos que continúa este proceso desinflacionario de forma importante, y lo destacable es que el rubro subyacente pues empiece a bajar a la mejor a un ritmo que no nos gusta tanto, en el sentido de que no es tan rápido, pero es una buena noticia que se mantenga en términos de una tendencia a la baja. Diríamos el prietito en el arroz es el componente de servicios, ¿no? Parece mostrar todavía resistencia a bajar. Su tasa anual pasa de 5.34 a 5.28% entre octubre y noviembre. Sigue sin mostrar un claro punto de inflexión a la baja, ¿no? Sí, lo está haciendo de forma despacio. La realidad es que quizá aquí vemos algunos impactos que son más difíciles de tener incidencia en la política monetaria. O sea, hay que recordar que los servicios son los que mayor rezago traían en términos de recuperación después de la pandemia. Entonces todavía hay algunos incrementos importantes de demanda. Y aquí incluso pues, parte de los beneficios que ha tenido el consumidor o la clase trabajadora en México con el tema del incremento de salarios en la parte real,
incluyendo el rubro de salarios mínimos que se dio en el 2023, bueno, ya en los últimos años, pues se ve muy reflejado en esta dinámica importante que hay de demanda de servicios. Por eso es que lo vemos con una tendencia mucho más lenta que otros indicadores, pero es muy probable que, sobre todo por el tema de base comparativa, ya en el 2024 veamos unas bajas un poquito más aceleradas. ¿Cuál es la expectativa de Cibanco sobre la política monetaria del Banco de México? Te diría ya para el primer trimestre del año entrante, ¿no? Donde el consenso favorece la apuesta de que el primer recorte en la tasa de referencia ocurrirá entre febrero y marzo. ¿Qué esperas para adelante? Mira, nosotros pensaríamos que es muy acelerado el inicio del recorte de tasas que ya se está anticipando, de las señales que ha dado el Banco de México. Pues así la inflación va a seguir bajando en términos anuales. Pero, por ejemplo, la subyacente, que todavía se mantiene arriba de 5% y que la expectativa es que en el 2024 cierre ligeramente por debajo del 4%, y con un escenario pues, generalmente incierto, pues difícilmente o no deberías de echar las campanas al vuelo tan rápido. Nosotros somos de la idea de que debería esperarse un poco más, pero pues estamos conscientes que las señales que ya envió la autoridad monetaria es que le gustaría cuanto antes. Ya lo dijo la gobernadora, lo han dicho algunos subgobernadores. Entonces pues nos estamos en ese sentido adaptando a que la posibilidad de que el primer recorte sería efectivamente en el primer trimestre, puede ser febrero o reunión de marzo, y concluir incluso la tasa de fondeo en el 2024. Nosotros traemos un cierre de 9.75, ahorita está en 11.25, entonces sí estamos pensando que en varias reuniones que pueda haber recortes, y en la mayoría de los casos de 25 puntos base. Claro, serían 150 puntos base, ¿no?, de recorte. Por lo pronto el tipo de cambio se presionó un poco, no anticipando que está por iniciar el ciclo de recortes por parte de Banxico, pero según parece el mercado estará más dependiente de los datos en Estados Unidos para determinar el nivel y la duración de la restricción monetaria de la Fed, ¿no? Con la mirada puesta sobre todo en el corto plazo mañana en las cifras de empleo allá. Así, coyunturalmente, sí, o sea, está muy dependiente de lo que pasa en Estados Unidos. Efectivamente, esta semana ha habido varios indicadores relacionados con el mercado laboral y que en términos generales han mostrado ciertas señales de moderación o enfriamiento, y estamos todos a la expectativa de mañana con la nómina no agrícola. Si sale un dato en línea o por debajo de lo esperado, la reacción podría ser positiva para los mercados financieros, en específico para el peso mexicano. Por el contrario, una creación de empleo sólida, pues esto disminuiría un poquito las apuestas o generaría que cierto grupo de operadores e inversionistas empezaran a especular con que pues, se están adelantando muchísimo el hecho de que pues, ya no habría subidas de tasas o que los recortes son inminentes, y esto podría retrasar un poquito los planes de la Reserva Federal y generar algo de presión en los mercados financieros. Eso coyunturalmente. En el mediano plazo, si uno quisiera ver la evaluación del tipo de cambio o la evolución del peso mexicano, pues aquí hay que recordar que el gran elemento detrás de esta apreciación que hemos observado en los últimos meses o en los últimos 2 años es el famoso carry trade, que es este aprovechamiento del diferencial de tasas de interés. Pues es muy probable que con lo que vaya a pasar en términos de política monetaria, no solamente del Banco de México con la Reserva Federal, lo vimos hoy, por ejemplo, parte de la reacción que tuvo el tipo de cambio de presionarse hacia los 17.50, o sea, presionarse un poco más de 20 centavos, es por lo que también se está especulando con Japón, porque también con Japón tenemos un carry trade, un beneficio de diferencial de tasas de interés. Este diferencial se va a empezar a reducir en cuanto Banxico recorte tasas de interés, y esto en el mediano plazo y sobre todo en el 2024 generar algo de presión en el mercado cambiario. Tampoco como una depreciación muy fuerte, digo, ya va a haber después otros elementos como los temas políticos, pero sí para de perdido quizá llevarlo por arriba de los 18.50 mediados del próximo año. De acuerdo. James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco, muchas gracias por compartir tu análisis sobre el comportamiento de la inflación en México y también del tipo de cambio. Que estés muy bien, un abrazo. Igualmente, Víctor, hasta luego. Gracias.